Tome su asiento, por favor, queridos hermanos. Quise leer este versículo porque también durante la administración de la Cena del Señor leíamos en Juan capítulo 6, donde el Señor recalca acerca de que el que cree en Él vivirá. La muerte no tendrá dominio sobre aquellos que hemos creído en el Señor. La muerte no tendrá dominio final. Aunque en algún momento podamos morir en nuestro tiempo terrenal, pero el Señor ha prometido que por medio de la resurrección de Cristo, nosotros también viviremos con Él. ¿Cuántos creemos esa palabra? La resurrección de Cristo era el tema de la predicación de los apóstoles en la iglesia, lo que se conoce como la iglesia del principio, la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Era un tema sumamente delicado, era un tema controversial, era un tema que molestaba, que enojaba, al grado que el enseñar sobre la resurrección hacía que hubiera una actitud hostil en contra de aquellos apóstoles que comenzaron a predicar y a enseñar de la resurrección. Dice que anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Aunque la palabra, aunque la Biblia, la Escritura claramente declaraba esto, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento, hay pasajes que leemos, como por ejemplo Salmos 16, versículo 10, dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Seol es sinónimo de tumba. Tú no abandonarás mi alma en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Claramente, la palabra ahí está hablando acerca de la resurrección. El 17:15 de los Salmos dice: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Más adelante vamos a ver que aquí este despertar es una manera, es lo que en términos idiomáticos se conoce como un eufemismo. Así como en la Biblia va a encontrar usted que muchas veces al referirse a la muerte se refiere con la palabra dormir. También en este caso, cuando está hablando el salmista, dice al despertar, está hablando de la resurrección. Esto de los eufemismos, déjeme llevarlo a esto, lo encontramos en la palabra de Dios, que se utiliza mucho. Por ejemplo, nosotros lo usamos en el diario vivir. Por ejemplo, cuando usted va a ver a alguien, pensemos en un hospital, y usted sabe que está en una situación crónica, quizás muy grave, y a veces cuando se pregunta o se refieren a esa persona, dice: ¿cómo está fulano o cómo está fulana? Dice: está malito, está quebrantado de salud. Es decir, no va a decir usted, está muriéndose, va, o está al borde de la muerte, sino que usted dice, está quebrantado de salud, trata de suavizar un poco la realidad de esto. En la Biblia encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 16,
Dice que luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Ahí está hablando de que ya habían muerto, pero utiliza la palabra duermen. En el versículo 20, 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Lo mismo, está diciendo primicias o el primero de los que murieron. Versículo 30 del capítulo 11 de 1 Corintios dice: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Está hablando acerca de la Santa Cena, cuando se hace sin poder discernir, cuando se hace con una actitud de desprecio y una actitud de desobediencia y de pecado. Dice, Dios va a corregir y muchos por ese juicio correctivo duermen. Lo que está diciendo es que van a morir. Son lo que se conoce como un eufemismo. Mateo 27, 52 dice: y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Está hablando de que habían muerto. Dos más, hablando sobre Esteban, Hechos 7, 60. Cuando apedrearon a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia del principio, dice: y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Está hablando que murió. Segunda Pedro 3:4 habla y dice: y diciendo que va a venir un tiempo, y estamos viviendo ya ese tiempo, donde se va a dar este pensamiento de la gente, que como el mensaje del Evangelio es que el Señor va a venir, y todavía no ha venido, porque por su misericordia Él no ha venido. Él retarda su tardanza como misericordia para que todos puedan volver al arrepentimiento. Dice que vendrá un grupo de gente que dirá: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio. Cuando habla de que los padres durmieron, está hablando acerca de que los padres murieron. Por eso es que cuando vemos en el Salmo expresiones como al despertar contemplaré tu rostro, está hablando también cuando yo vuelva a la vida contemplaré tu rostro. Quizás uno de los pasajes más claros en el Antiguo Testamento que hablan de la resurrección lo encontramos en Daniel capítulo número 12. En el versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Y creo que eso es clarísimo en la figura de dicción, ¿verdad? Que está hablando que murieron, que nadie va a dormir en el polvo de la tierra, ¿verdad? Sí. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Ignominia es sinónimo de vergüenza. Dice que va a venir una resurrección donde muchos van a despertar para la vida eterna y otros para la vergüenza, para el desprecio eterno. Pero el concepto de la resurrección no se encontraba solamente en el Antiguo Testamento, sino que, como lo vimos, los apóstoles comenzaron a predicar ese mensaje, y en el Nuevo Testamento queda claro que en varias ocasiones, no solamente el Señor Jesús, sino también los apóstoles enseñaron sobre esta verdad de la resurrección. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, el Señor habla, dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Recalcando, reiterando lo que Daniel 12:2 habla acerca de esa resurrección. El Señor Jesús lo marcó, lo recalcó, lo afirmó. En el capítulo 6, versículo 44 de Juan, habla y dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Clarísimo como el agua. Sí, yo lo resucitaré en el día final. Capítulo 11, versículo 25 de Juan dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pasaje claro. No dijo yo tengo, dijo yo soy
la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cuándo? En ese día de la resurrección, donde vamos a vivir, y aquellos que hemos hecho a Jesús el Salvador de nuestra vida, a resurrección de vida eterna. Y los que no lo hayan hecho, la palabra de Dios dice que van a resucitar a la ignominia, al desprecio eterno. Por esa razón, quizá por las dos caras de la moneda del mensaje de la resurrección, es que era un mensaje que suscitaba, que levantaba sentimientos de ira, sentimientos controversiales, y por eso querían callar ese mensaje, porque es una realidad. Si tenemos a Jesús como Señor, tenemos vida eterna. ¡Aleluya! Si no lo tenemos como Señor, tendremos vergüenza, desprecio eterno. Oiga que la palabra de Dios dice que es eterno. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero hoy creo que nosotros hoy no nos preocupamos por ese desprecio, porque sabemos que vamos a ir a la vida eterna. Amén. El 14:19 de Juan habla sobre esto y dice: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, dijo Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Segunda de Corintios 4:14, el apóstol Pablo escribiendo habla y dice: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dios, que resucitó a Jesús por medio de su Espíritu, también nos resucitará con Jesús y nos presentará vivos. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Se levantarán primero. Obviamente la carta a los Corintios habla acerca de este acontecimiento de la resurrección, y usted sabe, Mateo habla de que cuando el Señor Jesús en la cruz hizo el acto de la redención, en todo el momento que eso pasaba, dice que los sepulcros se abrieron y muchos santos que habían muerto resucitaron. Y visitaron en Jerusalén. ¿Se imagina usted ese acontecimiento? Donde quizás le llegó a tocar el abuelito, la abuelita, la madre, qué sé yo, ¿verdad? Y quizás el niño entrando o abriendo la puerta, preguntaba quizás la madre: ¿quién es? Y le dice: es la abuela, es el abuelo, es el tío Juan. ¿Qué le han de haber dicho, verdad? Cállate, no bromees de esa manera. Sin embargo, era una realidad. Dios, a través de Jesús, evidenciando de que tenía poder aún sobre la muerte. A veces cuando nos enfrentamos a los avances de tecnología, que cada vez nos asombran más y más, podemos ver el concepto de la inteligencia artificial que cada vez va permeando, se va metiendo poquito a poco en la sociedad. Hemos nosotros sido ya usuarios de ese tipo de tecnología. ¿Y a qué avances estarán? Son secretos que los gobiernos y la gente que maneja el poder de este mundo, solamente ellos tienen. Alguien dijo que lo que sale al mercado, por ejemplo, la tecnología que sale al mercado, es una tecnología que ya tiene décadas de ser utilizada en los ámbitos militares. Cuando usted puede hacer una videollamada, eso ya lo hacían en los 70, 60 aún, ¿verdad? Hermano, o quizás aún hasta antes ya se hacía eso. Pero cuando sale eso, uno dice: wow, cómo ha avanzado la tecnología, y nosotros vamos súper atrasados a lo que está. Es de uso común hoy ver
ya como hay tipo de inteligencias artificiales de robots que tienen movimientos faciales impresionantes, donde mueven las cejas, los labios, los movimientos más complejos que podamos tener, los están tratando, y hasta cierto punto con una precisión grande, de poder lograr. They're mimicking, they're copying it, and they're doing it. Lo están haciendo el día de hoy. ¿A qué punto llegará? No lo sabemos. Pero una cosa que, a pesar de que la tecnología avance y trascienda, nunca podrán lograr es dar vida a la muerte. Poder vencer aquello que solamente el Señor Jesús pudo vencer. Pregunto, ¿usted cree que Steve Jobs no agotaría todo con tal de poder seguir viviendo? ¿Sabe usted quién es Steve Jobs? ¿Quién era, verdad? El fundador de Apple. De todos los teléfonos que la gran mayoría de gente tiene, ¿verdad? De una tecnología que para nosotros nos parece avanzada, ¿verdad? Que tenía acceso a todo eso y murió a una joven edad realmente, hermano, y no pudo, así como muchos otros hombres de tantos recursos, no pudo llegar a conquistar la muerte. Solo uno ha conquistado la muerte. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Y a Él sea la gloria por todos los siglos. El apóstol Pablo expone la realidad de la resurrección en un tiempo donde la filosofía griega estaba en su cúspide, en su nivel más alto. Una de estas enseñanzas filosóficas era la enseñanza del dualismo, que básicamente lo que el dualismo quería decir era de que lo físico era intrínsecamente malo. Intrínsecamente quiere decir que en esencia era malo. Sin embargo, lo espiritual era lo puro. Por eso es que ellos no creían que lo físico, lo malo, lo impuro, pudiera otra vez volver a la vida. De hecho, cuando Pablo está en Atenas, que sigue siendo la capital de Grecia, pero en ese tiempo tenía más fuerza ideológica. De hecho, usted va a encontrar un término que se conoce como el helenismo, que el helenismo es toda la cultura, el idioma, las costumbres, la filosofía griega, que eso llegó realmente a transmitirse a todo el mundo. Aún, por ejemplo, nosotros que nacimos tan lejos de Grecia que ni hablábamos griego, no solamente el griego moderno, que es distinto al griego antiguo, que ese griego antiguo ya no se habla, ¿verdad? Nos enseñaron en la escuela sobre Heródoto, Platón, Sócrates, ¿quiénes más? Eróstenes. ¿Verdad? Por si alguien necesita nombres para sus hijos, buenas opciones ahí, ¿verdad? Hermano, ¿qué teníamos que ver con eso? Y no solamente en el nivel intermedio de educación, sino que aún en niveles altos, universitarios, todavía se llega a considerar eso porque fue grande la influencia del helenismo. Y Pablo, estando en la cuna, en el lugar más céntrico, en como le llaman, en el punto cero, en ground zero, ¿verdad? De eso, comienza a hablar en Atenas, y en el capítulo 17 de Hechos, verso 32, dice: y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Es decir, que ese tema traía burla, traía controversia, porque ellos estaban creyendo más en esa filosofía. Pero no solamente ellos, sino que aún los judíos, en el caso de los saduceos, que usted va a ver en la Biblia que se menciona mucho a los fariseos y a los saduceos. Los fariseos eran
la gente religiosa, la gente que estaba más dedicada a guardar la ley y a lo religioso de la ley. Sin embargo, los saduceos eran como la élite política, los que estaban involucrados, la mayoría de los miembros de lo que se conoce como el Sanedrín eran saduceos. Era gente de poder político. Y los saduceos tampoco creían en la resurrección de los muertos. Por eso es que cuando en Hechos están predicando acerca de la resurrección, eso levantaba controversia porque realmente no estaban ellos convencidos y no creían. Y en una oportunidad el apóstol Pablo utiliza esa controversia para poder salvar su vida. Está en medio de un juicio donde se da cuenta que una gran parte de los que lo están acusando son saduceos y la otra parte son fariseos. Y entonces, obviamente, movido por el Espíritu de Dios, habla y dice: se me acusa por la esperanza que tenemos de la resurrección de los muertos. Y sin duda alguna los fariseos dijeron sí, y los saduceos dijeron no, y comenzaron a decir: ¿cómo que van a resucitar? Y se hizo un merequetengue ahí feo, hermano, que al final dijeron: no, aquí nosotros no vamos a poder hacer nada, mejor mandemos a otra intendencia que lo juzgue. Sin duda alguna, aún podemos ver que Dios en su misericordia le dio esa perspicacia, esa habilidad a Pablo para poder utilizar esto, porque era un tema controversial. Y creo que el día de hoy es muy necesario que nosotros lo tengamos fresco en nuestra vida. Cada vez que alguien me comenta acerca de la partida de un ser querido, pero que murió en Cristo, con toda seguridad y sinceridad en mi corazón, obviamente no se puede felicitar porque es un dolor grande la separación física. Pero a la misma vez comparto el gozo de saber que un día estos seres queridos van a resucitar porque es la promesa de Dios. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Ahora, en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, que leímos para comenzar, encontramos 6 consecuencias desastrosas, y digo esto con toda seguridad, 6 consecuencias catastróficas, desastrosas, si no hubiera resurrección. En otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado. Porque Cristo es el que abre la esperanza de la resurrección. Punto número 1 es que el apóstol dice que vana sería nuestra predicación. Es decir, en balde es que nos reuniéramos, que estuviéramos hoy acá y las iglesias de alrededor del mundo y un predicador pudiera prepararse para poder hablar el evangelio, hermano. Sería vano, es llenar tiempo nada más, perder el tiempo. Si Cristo no hubiera resucitado, yo estaría perdiendo mi tiempo y hacer que usted hoy pierda su tiempo. Sin embargo, no es así. Si Cristo no hubiera resucitado, también dice: vana sería nuestra fe. Lo que usted cree sería vano. Vano es sinónimo de nada, de vacío, de vaciez. Sería algo vacío, algo que no tiene peso. Something that is empty, not existent. Si Cristo no hubiera resucitado, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Estaríamos predicando una esperanza que jamás se va a cumplir. Estaríamos predicando un evangelio de mentira. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos redimidos. Todavía estaríamos con nuestros pecados. Todavía estaríamos con pecado en nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, los cristianos que ya han partido, los que han dormido, los que se nos han adelantado, habrían perecido por siempre. Serían historia, ya no más. Habrían realmente muerto y ya no habría esperanza para ellos. Si Cristo no hubiera resucitado, termina el pasaje que leíamos con esta declaración: seríamos de todos los hombres los más dignos de lástima. Aleluya.
Me recuerdo que en mi tiempo de niñez, yo todavía soy parte de una generación que muchos dudan que hubiéramos podido sobrevivir. Porque nuestras cunas, si teníamos, no tenían protectores. Porque manejábamos bicicleta, a los que todavía les tocó la bendición de que les pusieron rueditas, a mí no. A mí mis rueditas eran hermanos y primos que me decían, te estamos agarrando, te estamos agarrando. Y yo sabía que no me estaban agarrando porque ya oía la voz bien lejos. Te estamos agarrando, te estamos agarrando, te estamos agarrando. Qué casco, ni qué nada. Yo me recuerdo jugar béisbol con un palo de escoba y con semillas de mango. Sin guantes. Me recuerdo meterme en pozas de agua llovida a agarrar, allá le decimos en mi pueblo, tepocates, renacuajos. Tomábamos agua de manguera y no nos hacía daño, ¿verdad? Nos dejábamos ir en colinas sobre nylons o cartones sin protectores y sobrevivimos. Obviamente nos raspábamos. Casi todo el tiempo andábamos con las rodillas raspadas. Hermano, a veces hasta con infecciones que cuando nos dolía mucho es que decíamos que nos habíamos raspado porque sabíamos que la mamá, la abuela, la tía nos iba a curar y eso iba a doler. Una generación, hermano, donde los padres llegaban y nos recomendaban con el maestro. Y la recomendación era, se lo recomiendo. Ese recomiendo es, si necesita que le dé, dele. Y no llegábamos a la casa, ¡ay, papá, mira, me pegó el maestro! Porque sabíamos que nos iba a pegar también nuestro padre o nuestra madre. Muy parecido a la generación que hoy, no ustedes, pero la gente del mundo está criando. ¡Ay, mire! A veces en ciertas iglesias dicen, aquí no, espero. Me pellizcaron a mi niño, me pellizcaron a mi niña, como que si fuera un ángel. Hermano, ¿cuántos de aquí? Mire, esto va a sonar no de un púlpito, pero es la verdad. ¿Cuántos de aquí como niños tuvieron ojos morados o labios reventados? Y no necesariamente porque se cayeron. Decíamos que nos habíamos caído, pero es que nos habíamos agarrado con alguien. Y no sé si a usted le pasó, pero yo me peleé a lo menos con dos que después hicieron mis grandes amigos. Eran trompadas que creaban grandes amistades. Sobrevivimos a eso, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? No sé por qué. Pero dice la palabra, de que seríamos de todos los hombres, óigame esto, los más dignos de lástima. Ya sé por qué se lo estaba diciendo. Porque me recuerdo que en alguna oportunidad yo oía a mis amigos, oía a mis enemigos, que cuando estábamos pequeños, cuando alguien no se quería pelear, que no estoy diciendo que hay que pelearse, oiga bien esto, ¿verdad? Pero pasó. Me recuerdo de cuando alguien no se quería pelear y lo retaban, decían, vaya pues después a la salida. Ya había una calle específica, no habían rines, eran calles, hermano, ahí, ¿verdad? Donde estaba. A la salida, pues, decían. Decía el otro, no, déjenlo. Dice, ¿por qué le tenían miedo? No, dice, me da lástima. Pero era un terror, hermano, ¿ya? Y uno lo disfrazaba con el punto de lástima. Y eso ponía más bravo al otro, hermano. ¿Cómo que me da lástima? No me da lástima, decía, ¿verdad? Pero la Biblia dice de que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros, los creyentes, los que estamos hoy en este lugar y todos los que están en las iglesias el día de hoy, serían de todos los hombres los más dignos de lástima. Seríamos no más que religiosos, seríamos farsantes, creyendo un mensaje mentiroso, perdiendo el tiempo, engañados y siendo engañados. Sin embargo, el Señor resucitó. ¡Aleluya! Y fíjese que nuestra resurrección, porque yo no sé cuándo el Señor va a venir. Me encantaría, por un lado, que fuera en mi tiempo. Por otro lado, hay días, un día íbamos con mi esposa. ¿Cómo es mi esposa? Pues yo después me arreglo con ella. Veníamos de Freeport
hablando sobre la venida del Señor y nos decíamos el uno al otro, si viene yo no me voy. Si viene hoy no me voy. Si viene hoy no me voy. Hay otros días en los que uno dice, Señor, por favor, ven hoy, ¿verdad? El día y la hora, el Señor dijo, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. Que Él lo sepa hoy, porque hoy sí ya está restaurada su deidad, posiblemente. Pero como se despojó de su divinidad cuando Él lo dijo, en este momento, el día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera yo lo sé, porque había dejado su divinidad. Aleluya. Hoy yo me inclino a creer que sí lo sabe, porque es Dios, y como Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Pero nosotros no lo sabemos. Hablábamos el día viernes, cuando comenzamos a estudiar el Apocalipsis, sobre la inminencia de la venida del Señor. Y vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, los primeros 3 versículos, que recalca que viene en breve, que viene pronto. Aleluya. Eso es en un momento rápido. Me encantaría, por ese lado, que fuera en mi tiempo. Pero puede que pasen 50 años, puede que pase más tiempo, no lo sé. El punto es que si no llegamos a la transformación de la resurrección y morimos, nuestra resurrección está ligada, está unida a la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, versículo 20 y 22, leo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esta palabra primicias, que de hecho, fíjese que esta coma, yo no estoy de acuerdo que esté ahí, otras versiones no la tienen ahí. En otras palabras podría decirse, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, en lugar de que esté coma, primicias, eso quiere decir primero, el protótokos en el griego, el primero de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Aleluya! Nuestra resurrección está unida a la resurrección de Cristo. Su resurrección ha otorgado el perdón de pecados. En Hechos capítulo 5, verso 30 dice, y 31, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Por eso lo que veíamos que sería desastroso es que si Él no hubiera resucitado, nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados, pero resucitó. Y porque resucitó, nuestros pecados han sido perdonados. Aleluya. En Romanos capítulo 4, verso 25 dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Ese verso es tan importante y es tan profundo. Dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, de nuestras faltas, de nuestras maldades, fue entregado, pero resucitó a causa o para nuestra justificación. La muerte de Cristo fue importante, pero más importante fue la resurrección del Señor. Porque Él ha resucitado, Él hoy está intercediendo por nosotros. Lucas capítulo 23, el 8:34 de Romanos dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué resucitó el Señor? Exactamente lo que Juan habla en una de sus cartas, dice, hijitos, no pequéis, mas si pecáis, abogado tenéis, a Jesucristo el justo, que está intercediendo por nosotros. La intercesión de Jesús, como un sumo sacerdote, inicia en la cruz y continúa en el cielo. La intercesión del Señor. En Lucas capítulo 23, verso 34, exclama Jesús y decía, Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen. ¿Qué es lo que estaba diciendo? No estaba condenando, estaba intercediendo por la ignorancia de aquellos que estaban crucificando al creador de todo. El Señor intercede, dice: Padre, perdónalos. Esto no era un acto de falsa piedad. No quería él verse religiosamente correcto. Hermano, sin duda alguna lo estaba diciendo con la sinceridad total de su corazón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que en mi caso, Dios o Jesús, mi Señor Jesús, muchas veces ha dicho lo mismo de mi persona. Aleluya. Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Aleluya. Porque no sabe el valor que tiene dentro de él en la persona del Espíritu Santo. Porque no sabe el privilegio que tiene y está haciendo actos que no son convenientes. Y por ello yo le agradezco inmensamente a Dios por su intercesión. Hebreos capítulo 7, 25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive, óigame esto, vive perpetuamente para interceder por ellos. Oh, hermano, mire, es necesario que hablemos de la resurrección, porque al hablar de la resurrección estamos hablando de la intercesión del Señor Jesús por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Una de las lecciones más importantes que tenemos que entender es que Él está vivo. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, dice el apóstol Juan: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Aleluya. Y el que vive y estuve muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Eso es lo que el Señor ha conquistado y es lo que Él es ahora. Ahora, para concluir sobre este concepto, aprovechando que hoy celebramos la muerte redentora del Señor, pero como le digo, más que la muerte, la resurrección del Señor. Una de las acciones relevantes en el ministerio del Señor, o que el Señor daría en su ministerio, fue sobre el poder que tenía sobre la muerte. Resucitó al hijo de una viuda, resucitó a la hija de un oficial alto llamado Jairo, que estaba un grupo de personas llorando porque sabían que estaba muerta. Sin embargo, el Señor utilizó este eufemismo y dijo: la niña duerme. Y le dijo: niña, te digo, levántate. Con la expresión hebrea, talita kumi, levántate. Y la niña se levantó. Pero especialmente en la resurrección de alguien llamado Lázaro, que si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, de los que están oyendo, sabrán y reconocerán. En el capítulo 11 de Juan se relata este hecho, donde hay aspectos interesantes porque el Señor está fuera de la región de Judea donde querían matarlo. Y entonces envían un mensajero para decirle: dos hermanas, una llamada María, otra llamada Marta, que eran hermanas de Lázaro, el muerto, le mandan a decir a Jesús: Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Sin embargo, según los estudiosos de la geografía y la cronología, dicen que posiblemente duraron un día en llevarle el mensaje al Señor. Un día para llevar, otro día para que Él regresara. Eran 2 días. Sin embargo, la expresión del Señor al recibir el mensaje, que en ese tiempo no habían textos, el telegrama hablado,
donde le dicen, Lázaro está enfermo, el Señor viene y dice, qué bueno. Y por los discípulos mismos, por sus 12, por la lección que les iba a dar, le dice, y de esto me alegro, y se tardó 2 días más. Así es nuestro Dios. Dios es un buen padre. Yo creo que muchos de nuestros padres fueron buenos padres. Nos criaron con una mano la provisión y con otra la disciplina. Padres que no eran amenazados por el gobierno. ¡Cuidado! Le grita al niño. ¡Cuidado! Le grita a la niña porque le va a arruinar su carácter. Hermano, yo crecí en una generación todavía donde si iba yo sentado en el autobús con mi mamá, que fue la mayor parte de veces que iba con ella en el autobús, y entraba una anciana, un anciano o una señora embarazada y yo no me paraba, mi mamá me paraba de un jalón de oreja. No me pedía, no me preguntaba, simplemente me levantaba. Como sabía lo que me pasaba, entonces me hice muy acomedido a que si alguien entraba, pues tenía que darle mi asiento. El día de hoy me doy cuenta en los metros, autobuses, que la verdad le voy a ser honesto, casi no he usado en este país, pero me doy cuenta que eso ya no se da. Y cuando sucede, toda la gente se queda viendo como dice, what's wrong with this guy? Hermanos, porque Dios es un Dios que dice que a quien ama, disciplina. Y corrige a todo aquel que ha tomado por hijo. Por eso hay momentos en los que nuestra oración debe ser, Padre, haz tu voluntad. No, pastor, no fue eso lo que le pedí, que ya ahorita me saque de este problema. Yo no soy quien para decirle al Señor qué hacer. Él sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cuándo lo va a hacer y de qué manera va a trabajar lo interno en cada uno de nosotros. Y cuando le dicen de Lázaro, a quien amas, vea eso. Déjeme preguntarle, ¿cuántos de aquí tienen la certeza, o a lo menos dentro de ustedes, muy dentro, saben que Dios los ama? Quisiera que levantara su mano hoy y diga, yo estoy convencido que Dios me ama. Mire, yo estoy totalmente convencido que Dios me ama. Sin embargo, en ese gran amor que me tiene, no me da todo lo que yo quiero. Y gracias a Dios, bendito sea Dios, que no me ha contestado todas las oraciones que le he pedido. Usted mira, pastor, revise, miren, hoy usted debería de persinarse la boca, ¿verdad? Porque mire lo que está ahí. No, gracias a Dios que no me ha contestado todas las oraciones que le he pedido. Porque hay momentos en los que yo le he dicho, Señor, quisiera morirme. Y el Señor ha de haber dicho, no, esa no. Y algunos de ustedes quizás lo han dicho. O quizás no lo hemos dicho a nosotros, sino cuando estamos en esos momentos de nuestra humanidad exaltados. ¡Ay, que se muera ese fulano! Asesinos de boca y de intención. Y Dios ha dicho, no, intercediendo, no. Mira, perdónalo, no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que hace. Obviamente vamos a dar cuenta de todas las palabras vanas, ¿verdad? Por eso es bueno que vengamos a la mesa del Señor y nos pongamos a cuenta cada vez, que lo deberíamos de hacer más seguido. Pero cuando llega con Lázaro, dice, me alegro por ustedes, se tardó 2 días más. Y cuando llega, le sale Marta, que yo soy martista, hermano. Créame, yo soy martista, no soy marista, ¿verdad? Porque todavía dice María, María, María. Pero es que lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. María comenzó bien, pero a mi parecer Marta logró algo mejor que María, hermano. Yo puedo ver que tenía más fe, quizás, en estos aspectos. O quizás empatados, ¿no? ¿Sabe que María estaba, mientras Marta estaba en la casa apurada, ¿verdad?, para hacer más de lo que era necesario? El Señor la reprendió y le dijo, Marta, Marta, estás muy afanada, ahorita una cosa es necesaria. Y sin duda alguna lo entendió.
Y cuando Marta está viendo la situación que estaba viviendo con Lázaro, y es la primera que encuentra al Señor, tienen un diálogo muy, muy especial, donde le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Quiere usted verlo conmigo? Rápidamente. Juan capítulo 11. No vamos a leerlo todo y estoy concluyendo. Pero va a ver usted el versículo número 38 de Juan 11. Después de que comenzaron a criticar a Jesús, diciéndole: este que abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber evitado también que Lázaro muriera? Versículo 38 dice: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, porque si alguien nos entiende es Jesús, conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Bueno, pero antes de eso, vaya a ver conmigo en el versículo número 20. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue al sepulcro, fue a su encuentro, pero María, Juan 11:20, se quedó sentada en su casa, dice. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy, no yo tengo, yo soy. Aleluya. Por eso, iba a decir con el perdón del diablo, pero el diablo no merece que pedirle disculpas. El diablo estaba matando a la resurrección, según él. Imposible. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aleluya. Y le sigue diciendo en el diálogo, pero ahora vaya conmigo al versículo 38. Ya cuando llega el Señor, dice que conmovido, después de que le dicen: ¿acaso que pudo abrir los ojos al ciego no hubiera podido evitar que Lázaro muriera? Verso 39 dice: Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Bueno, y para aquellos que se quedaron ahí con María, usted sabe que el versículo más corto de la palabra de Dios se le atribuye a María. Si no estoy mal, yo ahí creo que es el 35. No a María, sino a Jesús, ¿verdad? Pero por la misma situación que estaba pasando con María. Porque dice que en el verso 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo mismo que Marta le dijo. Y cuando Jesús la vio llorando, pero aquí hay algo impresionante en estas dos palabras. Porque el verso 35 dice: Jesús lloró. Pero fíjese que en el griego utiliza 2 palabras distintas. Cuando dice que María estaba llorando, utiliza una expresión donde está diciendo que María estaba llorando así. ¡Ay! ¡Se murió Lázaro! ¡Ay, mi hermanito! Estaba llorando así. Como muchos lloran en los funerales. Con desconsuelo. Es lo que el griego está diciendo. Y cuando habla que Jesús lloró, es como cuando usted mira algo y dice: ¿cómo es posible que pueda ser tan incrédulo? Y se le salieron lágrimas por la incredulidad de la mujer, que por haber estado a sus pies tendría que tener una fe más sólida. Bueno, ya dejemos a María. ¿Y entonces? Dice: entonces Jesús, de nuevo, verso 40, Jesús dijo: no te dije que si crees, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Y usted sabe el resto de la historia, no la vamos a leer. Quitaron la piedra, dice la orden. Pero mire, regresemos al versículo 11 al 15 y con esto terminamos. De Juan 11.
Dijo esto y después de esto añadió, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, dice, después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Está utilizando el eufemismo. ¿Estaba dormido Lázaro? No, está bien muerto, 4 días de muerto. Que Marta estaba diciendo, ya lleve, porque los judíos no embalsamaban. Por eso va a ver usted que a Jesús le pusieron tantas especies, hermano, para poder preservar, que era la única manera en que podían preservar el mal olor. Y dice, Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Como diciendo, tú sabes. ¿Por qué ellos no querían ir ahí? Porque si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que en esa región querían matarlo. Tomás mismo le dice, cuando el Señor dice, no, pero vamos a ir, Tomás mismo dice, pues entonces vamos y que nos maten a todos, pues. No querían ir, entonces le dicen, tratando de convencerlo, mira Señor, si se ha dormido, entonces hay que despertarlo y se acabó el asunto. Pero el Señor estaba hablando que se había muerto. 4 días. Dice, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Aleluya. Nuestra fe debe de llegar a esa magnitud de creer que Él Él es la resurrección y la vida. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor.